Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, qué alegría, a ver qué grupo tan bonito. Yo creo que es el grupo más bonito que he tenido en toda mi vida. Qué alegría que estén aquí, muchas gracias. Yo les voy a agradecer no solamente el hecho de que estén aquí y todas las semanas que vamos a estar juntos, sino también su atención. Este curso de cómo se formó la Biblia no es un curso sencillo. De hecho, es un curso bastante complicado. Es un curso de corte académico histórico, donde vamos a ver un montón de información, un montón de detalles muy importantes. Seguramente al verlo desde la historia y desde la evidencia y desde las fuentes que son verificables y comprobables, es posible que incluso desafíen cosas que nos han enseñado en la iglesia. Entonces yo espero que estemos preparados para recibir la evidencia como es. Ajá, y de ahí pues cada quien tomará su decisión. El tema de este curso es cómo se formó la Biblia y en eso nos vamos a enfocar a la luz de la evidencia, de la historia, de fuentes que se pueden verificar, no de opiniones, ni desde la teología, ni desde las posiciones denominacionales o religiosas. ¿De acuerdo? ¿Qué les pido a ustedes? Que hagan todo el esfuerzo de tratar de comprender. Yo voy a poner todo mi esfuerzo para tratar de ser lo más claro posible. Se los prometo. Si tienen alguna duda, van a surgir dudas, evidentemente. Al final, tú apúntalas. Va a ser fundamental que tú estés tomando apuntes, para varias cosas. La primera, pues los apuntes propios de la lección. La segunda, algunos ejercicios y dinámicas que vamos a estar haciendo. De hecho, tuvieron que haber recibido una hojita muy sencilla con una línea de tiempo. Yo creo que la mejor forma de comprender todo lo que vamos a ver es justo haciendo una línea de tiempo y que ustedes vayan marcando lo que vamos viendo. Así de alguna manera lo tienen además visualmente y eso nos va a ayudar porque como vamos a ver la historia, vamos a ver en qué contexto, en qué marco eso se dio y muchas veces no lo tenemos claro. Y no tenerlo claro hace que sea bien difícil comprender cómo se fueron dando los hechos. Cuando nosotros lo vemos y lo comprendemos, bueno, se les va a servir hasta para estudiar la Biblia, hasta para encontrar los libros de la Biblia, les prometo que les va a servir. Entonces eso es bien importante. Ahorita vamos a usar esa hoja. Preguntas que tengas, apúntalas para no detenernos durante la lección. Al final, que concluyamos la lección, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Yo me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario. Nos podemos amanecer si ustedes quieren para resolver las dudas que tengan de la lección. Pero que sea el final, porque probablemente se resuelvan a lo largo de la lección o no sean parte de la lección del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, apunten sus dudas. ¿Qué más? La lección queda grabada. Como les comento, no es un curso sencillo y además se va a ir complicando, porque vamos a empezar, vamos a ver una historia, la historia de cómo se formó la Biblia y las historias empiezan de una manera simple, se van complicando con el paso del tiempo. Entonces, vamos a empezar hoy con lo más simple, aún así vamos a abarcar hoy casi 3000 años de historia, así que todas las lecciones van a quedar grabadas durante 7 días. Es decir, a partir de mañana tú tienes 7 días para acceder a la lección del día de hoy todas las veces que tú quieras. La próxima semana que tomemos una nueva clase, la lección anterior se va a borrar. Entonces, aprovechen este tiempo que tienen. ¿Qué más? Al final de la clase, en el tiempo de preguntas y respuestas, le daremos preferencia, vamos a atender todas, pero aquellos que están en un horario hostil, porque hay gente aquí de muchos otros países que están ya en altas horas de la noche, entonces ellos son los que vamos a atender primero y ahí nos vamos quedando hasta que finalmente nos quedemos los que estamos en la misma franja horaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya nos iremos conociendo. Pónganme su nombre para que yo también los pueda ver y los empiece a identificar. Y vamos a empezar si les parece. Ya sin más preámbulo, ya nos iremos conociendo a lo largo de las semanas, de dónde venimos, de qué país somos, ya nos escucharemos el acento y tendremos tiempo para platicar en el tiempo de preguntas y respuestas. Iniciemos y vamos de lleno a la lección del día de hoy. Vamos a hablar de la Biblia y lo primero es entender que esta Biblia, la que tú tienes en tus manos, la que tú usas, realmente es como una pequeña biblioteca. La Biblia realmente son muchos libros que escribieron diferentes autores, ¿sí? La palabra Biblia viene del griego, biblos, que significa libros. Por eso se llama Biblia.
Porque son muchos libros. Nosotros ya lo vemos como una unidad, y es una unidad, es un solo mensaje, pero finalmente es un compendio de muchos libros. Y pasaron 1100 años. 1100 años es un montón de tiempo, ¿eh? 1100 años es una era para que todos estos libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fueran escritos, y todavía tomó más años para que la lista de libros que ahora nosotros entendemos y conocemos y tomamos aquí en nuestras manos como Biblia se reuniera ahora sí en un solo libro. Y toda Biblia, más o menos como por acá, está dividida en dos grandes porciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A pesar de que pertenecen a una unidad teológica, unidad espiritual, son dos libros que tienen características muy distintas, muy diferentes. Ahorita vamos a empezar evidentemente hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que vamos a ver en las siguientes lecciones va a ser Antiguo Testamento, lo que nosotros entendemos como Antiguo Testamento. Pero vayamos aún más atrás del Antiguo Testamento, cuando no había todavía nada escrito. ¿Qué había? Bueno, había una tradición oral. La humanidad platicaba y transmitía la historia de cómo fue hecho el hombre, el jardín del Edén, la historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel. Todas esas historias pasaban de boca en boca. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la prehistoria. Antes, la historia es historia desde que queda escrita. No había nada escrito. No se escribían. Estamos hablando de tiempos muy antiguos. Todo se platicaba. Y platicaban esas historias de la creación del mundo. Es la razón por la cual todas las civilizaciones tienen ideas en común, cosa que para mí es una evidencia de que todos venimos de un tronco común, pero ese no es el tema. Finalmente se transmitían las historias oralmente. Yo te voy a recomendar, si te es posible, que tomes estas lecciones en la pantalla más grande que te sea posible, porque voy a hacerlo muy visual. Creo que es la mejor manera de aprender. Entonces, antes de que un solo libro de la Biblia fuera escrito, las personas, como estos beduinos que estamos viendo, contaban historias sobre Dios, sobre la relación de Dios con su pueblo, que ahora nosotros lo leemos en la Biblia. Esa etapa de transmisión de historias de boca en boca, de padres a hijos, es lo que se conoce como tradición oral. Esa es la tradición oral. Las familias transmitían las historias a las nuevas generaciones. Y en el caso de las escrituras judías, el Antiguo Testamento, fueron contadas de manera oral durante siglos antes de ser escritas de forma definitiva. Ahora, mucha gente pregunta, ¿por qué hay escritos más antiguos que la Biblia? Porque pertenecen a civilizaciones que no eran nómadas. Los judíos eran nómadas. Y como nómada, andar cargando, cuando todavía no se desarrollaban los sistemas de escritura, se escribía en piedra o en tablillas de arcilla. Los egipcios, los mesopotámicos, porque eran culturas que estaban establecidas. Pero cuando tú eres nómada y andas viajando de tienda en tienda, andar cargando piedras o andar cargando tablillas de arcilla, pues es totalmente impráctico. Cuando se empiezan a desarrollar formas de escritura que eran fáciles, relativamente fáciles de usar, y esto es alrededor del año 1800 antes de Cristo, empiezan a escribir ya en papiro, que es este material similar al papel, hecho de juncos, o en papel vitela, que se hacía de pieles secas de animales. Los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo. Como ya comenté, es un proceso que duró muchísimos siglos. Y mientras que algunos se escribían y se recopilaban, otras historias todavía se transmitían de manera oral. ¿Por qué? Porque el medio en el cual escribían esas historias antiguas, pues eran, imagínate, pieles de animales o papiro que se degradaban increíblemente rápido. Es un material completamente orgánico. Entonces se degradaba muy rápido. Entonces,
ellos iban contando las historias, iban sucediendo cosas nuevas y no les alcanzaba para escribirlas. Entonces las tenían que, acababan de escribir una cuando ya tenían que copiar ahora, ya no solamente escribirla por primera vez, sino ahora hacer copias. ¿Por qué? Pues porque la otra estaba envejeciendo y no querían que se perdiera. Entonces, algunos escribían de manera fragmentaria y algunos, pues, existieron más de una versión de la misma historia por esta misma razón. Una vez que las historias de la Biblia comenzaron a escribirse, se hizo necesario hacer cada vez más urgentemente nuevas copias porque se desgastaban por el uso y llegaban a ser ilegibles. Cuando la gente habla, y esto es muy común, que escuchemos que se dice, es que los textos originales, no existen textos originales. Ni siquiera existen textos originales del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el texto original se degradó hace milenios. Están hechos polvo. A lo que se refieren cuando se habla de el texto original o la fuente original, se refiere a los pergaminos o manuscritos más antiguos con los que contamos, que la arqueología ha rescatado. Pero hay que entender eso. No existe el libro de Génesis original. Ni ninguno. Se degradaron con el tiempo. Pues si aún hoy los libros se degradan con el uso del tiempo. Entonces eso es importante entenderlo porque a cada rato escucho eso de el texto original. No existe el texto original. Existe el texto más antiguo que se conoce. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de todo eso. Pero finalmente así es como se fue transmitiendo. Ahora, es muy importante que entendamos los momentos y los personajes. Y para eso es importante la hoja que recibieron. Esa hojita es una línea de tiempo que está desde el 1800 antes de Cristo hasta el 600, creo, antes de Cristo. Yo les voy a pedir un favor. Traten de ubicarme. No es examen y no hay respuesta mala. Es nada más para que empecemos a ubicarnos. Ubíquenme allí en esa línea de tiempo, así hagan un puntito. ¿En qué momento vivió David, el rey David? Pónganlo ahí. ¡Pum! Y luego pónganme en qué momento vivió Abraham. Y luego Moisés, Jacob y Salomón. Con esos 5 personajes bíblicos, importantísimos. Importantísimos. Pónganlos, ubíquenlos. Pum, pum. Porque si creemos que Salomón es más antiguo que Abraham, pues vamos a tener ahí un problema. Va a haber un problemita. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a ir cuadrando y van a entender la importancia de estudiar historia junto con la Biblia. Mi pastor me dijo, ¿quieres entender bien la Biblia? Sí, pastor, vas a tener que aprender historia. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, ¿ya lo ubicaron? ¿Ya me ubicaron a David, Abraham, Moisés, Jacob y Salomón? ¿Todos? Muy bien. Vean la pantalla, los vamos a poner aquí, ¿sí? Para que entendamos. Ahorita antes de verlo es entender esto. Las historias se están pasando de manera oral. Adán y Eva, Noé, la Torre de Babel, todo lo que fue, se iba transmitiendo. Nada más oral. Se empieza a desarrollar la escritura y ahora ¿qué hacen? Lo empiezan a escribir. Pero al mismo tiempo siguen sucediendo cosas. Y hay un patriarca importantísimo, Abraham. Abraham tiene una revelación de parte de Dios y ahora Abraham empieza a transmitir una nueva tradición oral con nuevos sucesos. Dios se me apareció, me dijo que sacrificara a mi hijo, todo eso que conocemos, ¿de acuerdo? Abraham es el patriarca. Ahí está Abraham en el 1800 antes de Cristo. Por eso es que nuestra historia va a empezar ahí, aunque realmente empieza mucho tiempo antes. Pero ahí empieza esta historia. Vamos a comenzarla en el 1800 antes de Cristo, que es cuando aproximadamente tuvo que haber existido el patriarca Abraham. ¿De acuerdo? Jacob pues, está ya adelantito porque fue su nieto. Moisés anda por ahí del 1300, 1200. Otra cosa importante, en historia antigua, sobre todo tan antigua como es esta, las fechas no son exactas. Luego los historiadores tienden a ser demasiado categóricos y en el 1722 son aproximaciones que se vuelven estándar. Pero vaya, ahí está.
Entonces Moisés anda por ahí del 1300. David, a mí me gusta cerrarlo por ahí del año 1000. Y Salomón, bueno, pues fue su hijo, adelantito. Ajá. ¿Todos lo tenían más o menos claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es bien importante empezar a tener esto claro, ¿eh? Muy importante. Es decir, como para que, buf, sirve una barbaridad. Entonces, vean esa línea, esa franja naranja, TO, tradición oral. Abraham hablando de todo lo que sucedió. Se lo transmite a Jacob. Conocemos la historia de Jacob. Se va a convertir en Israel, va a tener unos hijos. Ajá. Pues sale, se casa, lo engañan con la mujer, tiene otra esposa, ahora ya tiene dos. Va a tener 12 hijos que se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Uno de esos es José. Todo eso se va platicando, platicando, platicando y llegamos a los tiempos de Moisés. Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, lo sacan, se abre el mar, entran al desierto, es en el desierto donde Dios toma a la nación de Israel como su pueblo, le revela los 10 mandamientos y en esa época es cuando empiezan a escribir. Ahí es donde más o menos empieza ahora la TE, la tradición escrita. Por ahí va a empezar, ¿de acuerdo? Por primera vez en la historia, esta línea generacional, este linaje generacional empieza a tener ahora una tradición escrita. ¿Qué empiezan a hacer? Pues empieza Moisés a escribir del Génesis, que es mucho más atrás de Abraham, pero que eran historias que venían. Y empiezan a escribirlo. Y empiezan a escribir también lo que les está lo que ya evidentemente todo lo que escribieron lo escribieron una vez que ya había sucedido, no lo escribieron en tiempo real. Lo escribieron una vez que ya había sucedido. Entonces empiezan a escribir lo de Moisés, el desierto, y así Josué entra a la tierra prometida, las guerras cananeas, se establece el reino, David, Salomón, digo, no les voy a hacer aquí todos, van a platicar toda la Biblia, la conocen, y ahí se va yendo toda, ahora ya está corriendo en paralelo esta tradición oral con esta tradición escrita que necesariamente se está escribiendo y copiando y copiando y copiando porque los materiales son perecibles. Entonces hay un montón de escritos. Ahora, esos escritos, esas cartas, el Génesis, el Éxodo, Levítico, no era como la mayoría de la gente se lo imagina. Unas hojas Bond impresas en Arial, en letra Arial. No, eran rollos, eran así. Entonces yo quiero que tú pienses que cuando estamos hablando de esos escritos, estamos hablando de algo similar a esto, de hecho más largos, pero más o menos así. Entonces ellos andaban cargando así sus rollos. Ellos andaban cargando sus rollos. Ahí andaban, cuando andaban en el desierto del tabernáculo, ahí, oye, sácate el libro de Génesis, aquí está. Y el Éxodo, aquí está. Todos estaban separados. Todos, no eran un libro, ni eran un rollote gigantesco. No tenían nombre, no tenían capítulos, no tenían versículos. Eran rollos donde estaban esas historias. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, si vamos a hablar de la historia de la Biblia, necesitamos un marco histórico. ¿Para qué? Para que no sea una leyenda, para que no sea una hipótesis, para que no sea un cuento de hadas. Se necesita un marco histórico que nos permita tratar de seguir con un rigor de crítica histórica, pues la veracidad y la transmisión de estos textos, pues para asegurarnos que lo que tenemos ahora tiene que ver con lo que realmente inició. ¿Se puede establecer un marco histórico fiable? La sorprendente respuesta es sí. La Biblia nos da información que nos permite decir, esto sucedió en este marco. Alguien, por favor, tome la Biblia y vaya a Éxodo capítulo 1, verso 8 al 11 y léalo. Abra su micrófono y léalo, por favor. Éxodo capítulo 1, verso 8 al 11. Quien guste, nada más dígame su nombre y léalo. Éxodo, ¿qué capítulo? Capítulo 1, del verso 8 al 11, por favor. Del 8 al 11. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Muy bien. Aquí hay un dato importantísimo. Se menciona que cuando el pueblo estaba en Egipto, sube un nuevo rey, dice la versión que leyó, un nuevo faraón, que pues no les agradaba y finalmente los van a esclavizar, pero menciona un dato, que los ponen a construir dos ciudades de almacenaje, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramsés. Lo maravilloso es que esas ciudades se descubrieron y son efectivamente ciudades de almacenaje, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramsés. Así que eso nos permite ubicar esta historia en el espacio y en el tiempo y decir, si esto sucedió, si esto realmente sucedió, sucedió aquí y sucedió en esta época. Y esa época es la dinastía número 19 de los faraones egipcios, que para mala suerte de Ramsés I, pero buena suerte para nosotros, quien manda a construir esas ciudades es Ramsés I, que solamente fue faraón durante 2 años. Así que fíjense qué interesante. Eso nos permite agarrar un alfiler y ¡pum!, ponerlo en el tiempo, alrededor del 1292 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es la época en la que Ramsés I, quien mandó a hacer esas ciudades de almacenaje que se pueden visitar hoy en día, que la arqueología ha dado fe, se construyeron. Entonces, si esta historia realmente sucedió y si fueron los israelitas quienes fueron esclavos y los mandaron a construir estas ciudades, tuvo que haber sucedido sí o sí alrededor del 1292 durante el reinado de Ramsés I. No hay más. No hay más. Otra cosa sería negar la realidad y la evidencia. Pero la cosa se pone todavía un poco más complicada. Ramsés, como les dije, fue faraón del 1292 al 1290. Por eso podemos ser bien exactos en la fecha en la que se estaban construyendo. Después de Ramsés I, el siguiente faraón de esta dinastía es Seti I. Y el que sigue es Ramsés II, quizá el faraón más famoso y ciertamente el más longevo. Fue un faraón quizá el faraón más importante de todas las dinastías faraónicas. Vivió una cantidad de años extraordinaria para la época, vivió más de 90 años. Una cosa que es sorprendente, que a mí me vuela la cabeza, es que existe su momia, lo puedes ver, y todavía se le ve el pelo, y se le ve la barba, y se le ven las facciones de Ramsés II, imagínense. Y después de Ramsés II, y esto es bien importante, viene Merneptah. Ahora, vean la línea y necesito que lo comprendan. Nosotros podemos ubicar al pueblo de Israel durante Ramsés I. ¿Por qué? Porque estaban construyendo las ciudades que se construyeron en esa época. Luego vienen otros faraones y Merneptah va a tener una serie de conquistas. Y la arqueología encuentra luego vinieron otros, pero eso no es importante para lo que te quiero mostrar. Una roca, una estela, se conoce como la estela de Merneptah. Esa estela de Merneptah es la referencia más antigua que se conoce donde se hace mención al pueblo de Israel. Es decir, Merneptah, el faraón Merneptah, va a mencionar al pueblo de Israel. No existe una mención más antigua. No la hay. No la vas a encontrar. O no se ha encontrado arqueológicamente. Esto es lo más antiguo, la referencia más antigua al pueblo de Israel. Mencionada por una fuente egipcia. Un faraón que dice que fue, conquistó, avasalló a todos en la zona y dice, y ahí estaba el pueblo de Israel. Lo que es sumamente interesante de esto, los egipcios eran sumamente descriptivos en su lenguaje. Son muy exactos en su lenguaje. Les encantaba escribir además. Y ellos tenían palabras y jeroglíficos muy específicos
para diferenciar entre ciudad, pueblo, pueblo nómada, pueblo establecido o pueblo nómada en vías de establecerse. Muy bien. La forma en la que la estela de Merneptah se refiere al pueblo de Israel es como un pueblo seminómada. Es decir, un pueblo que está llegando a un lugar con la intención de establecerse. Entonces, aquí tenemos dos banderas. La primera, Éxodo 1:8, con la verificación de las ciudades de Pitón y Ramsés avaladas por la arqueología. Eso quiere decir que ahí estaba el pueblo de Israel, según la Biblia. Y Merneptah nos da fe de que el pueblo de Israel ya está en Canaán para el 1192 a.C. Eso quiere decir que si el éxodo sucedió, si salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, les llovió maná, nosotros no estamos ahí, no hay fotografías, no hay nada. Pero si sucedió eso, tuvo que haber sucedido forzosamente entre Ramsés I y Merneptah. Sí o sí. Si no es ahí, entonces no sucedió nunca. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la ciudad de Ramsés y Pitón y acá tenemos a un faraón diciendo ya están establecidos. ¿Me están siguiendo? No hay de otra. Así que sucedió en ese periodo. Eso es lo que nos muestra la evidencia arqueológica. ¿Cuál es el problema con esto? Por eso les digo que ya desde la primera clase vamos a empezar a tener que confrontar ciertas enseñanzas. Que a nosotros nos han dicho que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 400 años. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que enseña. Que los israelitas estuvieron esclavizados durante 400 años. El problema es que entre Ramsés I y Merneptah no hay 400 años. Entonces aquí sí quiero hacer una pausa y preguntarles, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? En la escuelita dominical me están diciendo que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 400 años en Egipto. Pero la evidencia arqueológica muestra que no es posible. Porque cuando estaban construyendo la ciudad de Ramsés y Pitón, estaban ellos esclavos y luego Merneptah va a decir que ya están en Canaán. Y no pasaron 400 años, pasaron 70, 80 años a lo mucho. ¿Qué hacemos? Nos hacemos como que no lo vimos, lo metemos en un cajón y lo dejamos, nos hacemos mensos. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que llegar, tenemos que profundizar y a donde nos lleve la verdad, ver toda la información. ¿Contarán los años diferente? No. Digo, pudiera ser, pero ¿por qué lo van a contar diferente? El problema es que si cuentan los años diferente, necesitamos una nomenclatura de cómo lo estaban contando y entonces ya no va a machar nada. Todo se nos va a mover si fuera otra nomenclatura. La realidad de esto, para no tomarnos tiempo de más y luego lo checan, es que no es cierto que el pueblo de Israel estuvo 400 años en el desierto. Digo, en esclavos en Egipto. Es una mala enseñanza que nos han dado. No lo dice la arqueología, no lo dice la evidencia, ni tampoco lo dice la Biblia, ni tampoco lo va a enseñar el sentido común, y ahorita se los voy a demostrar. ¿Sí? ¿Por qué es bueno entender esto? Para que nosotros aprendamos a tener pensamiento crítico y decir, bueno, eso me enseñan, está bien, pero no lo podemos recibir nada más. Tenemos que ver si es verdad. En ninguna parte de la Biblia dice, para empezar, que el pueblo haya estado esclavizado 400 años. En ninguna parte. Entonces, ¿de dónde lo sacan? De la parte de la Biblia donde Dios le dice a Abraham que le va a dar una gran descendencia, que va a ser errante, que van a tener muchos problemas y que su descendencia va a ser esclavizada durante 400 años. Pero 400 años todo el proceso. No solamente el proceso de la esclavitud. Ahora, la misma Biblia nos muestra que es imposible que hayan sido esclavos 400 años. Para eso vamos a la misma Biblia, vamos a las fuentes. Vamos a ver la genealogía de Moisés. Esta está en Números capítulo 26. Alguien vaya, por favor, a Números 26 y nos va a hacer el favor de leer.
A partir del verso 57 al 59. Y lo que vayamos leyendo, quien vaya a leer, ustedes vean la pantalla. Lo que él va diciendo, yo voy a ir marcando ciertas cosas y ahorita lo comentamos. ¿Quién me hace favor de leer Números 26, 57 al 59, donde se habla de la genealogía de Moisés? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal, pastor? Mi nombre es Jonathan y dice así, los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los mositas, la familia de los cueritas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Luego nosotros leemos y pues es cierta información que creemos que no tiene ninguna importancia y la pasamos sin filtrarla. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la escritura? Nos está dando la genealogía de Moisés a partir de Leví. Los levitas se llaman levitas por Leví. Leví fue uno de los hijos de Jacob, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos esto y les pregunto, cuando José manda traer a sus hermanos y a su padre a Egipto por la hambruna, ¿existían los levitas? ¿Ya existían los levitas? ¿O existía Leví? Alguien respóndame. Me pueden responder ahorita. Solo Leví. Solamente Leví. No existían los levitas todavía. Ni siquiera existía el concepto de los levitas. Existía Leví, de quien se van luego a salir los levitas. Pero todavía no existían los levitas. Si era nada más Israel y sus hijos y el clan que andaban en el desierto, que es a los que manda a traer José. ¿A quién entra a Egipto? Jacob, Israel, con sus hijos y con otros más. Pero entra con sus 12 hijos. Esos 12 hijos no eran 12 tribus todavía, eran 12 personas. Y Leví va a tener a Coat. Y Coat va a tener a Amram. Y Amram se va a casar con Jocabed, que era hija de Leví, o sea, se casó con su tía. Con su tía, que dice claramente la Biblia, Jocabed había nacido en Egipto. O sea, entraron a Egipto, ahí nace Jocabed, ahí nace Amram, Amram se casa con Jocabed y Amram va a tener a Aarón y Moisés. Eso quiere decir que estamos hablando de Moisés, su padre Amram, su abuelo Coat y su bisabuelo Leví. ¿En qué universo pasan 400 años de bisabuelo a bisnieto? En ninguno. ¿Cuánto tiempo pasa normalmente de un bisabuelo a un bisnieto? 70, 80 años. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso sí nos marca justo con la línea de cuando sucedió el éxodo. Ahí sí lo puedo creer, porque si no yo entro en crisis, porque la evidencia me está diciendo una cosa, la Biblia me está diciendo otra, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, y entonces digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? No puedo hacer un suicidio intelectual, no cuando estoy viendo cosas muy, muy claras. ¿Y qué crees? Y checando bien la Biblia y dándole vueltas, resulta que la Biblia nunca dice eso. Nunca dice eso. De hecho, nos está mostrando lo contrario, que efectivamente ese fue el tiempo que más o menos tuvo que haber pasado para que naciera Moisés, que va a sacar al pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué pasa con los 400 años? Al poner atención, Dios le está diciendo que su descendencia va a tener aflicción durante 400 años hasta que entre a la tierra de Canaán. Y si contamos los años desde que Abraham puso un pie fuera de Ur, ¿a cuánto tiempo creen que pasó? Adivinaron, 400 años. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer, porque alguien puso ahí Éxodo 12:40, vamos a leerlo. Vaya alguien por favor y leamos Éxodo 12:40 para resolver
esta duda y que quede bien claro cómo la Biblia no va en contra de la evidencia. La evidencia al menos que se puede comprobar. Y claro que las verdades escriturales nos van a llevar a más allá de lo que se puede llegar a comprobar, pero simple y llanamente este no es el caso. Sí, hola, pastor, Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Mi nombre es Andrés. Hola, pues. Éxodo 12 desde el 37. ¿Mm? Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. ¿Mm? Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. ¿Mm? Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Ujú. Ok, entonces aquí dice claramente, o no, es que estuvieron en Egipto. Entonces sí estuvieron 400 años en Egipto. Número uno, no dice que estuvieron 400 años esclavos. Dice que estuvieron 400 años en Egipto. Y por eso es tan importante conocer de contextos históricos. Necesitamos conocer de contextos históricos. ¿Por qué? Porque Egipto, del mapa que tú ves hoy, es un tremendo error creer que es Egipto del mapa de los tiempos de Abraham. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Canaán, Egipto llegaba hasta la mitad de África, hasta la frontera con el imperio hitita. ¿Sabes qué ocupa eso? Todo lo que hoy es Israel. Para eso nada más vayan a un mapa bíblico antiguo y chequen a ver cuál es la extensión del imperio egipcio en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, incluso en los tiempos de Josué. Hay una famosa batalla que se llama la batalla de Kadesh. Ahorita pueden googlear batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh es la batalla antigua mejor documentada de la historia. Se dice hasta qué estrategias usaron, cuántos caballos usaron. Pongan ahí batalla de Kadesh. Esta batalla de Kadesh fue entre el imperio hitita y el imperio egipcio. ¿Por qué fue la batalla? Porque los hititas quisieron invadir, quisieron ganar territorio. Chequen en dónde fue la batalla. Pues justo en la frontera de lo que hoy entendemos nosotros como Israel. Es decir, todo ese tiempo, toda la historia bíblica se da en territorio dominado por Egipto. Y los pueblos que había, Canaán, mucha gente cree que Canaán es una nación. Canaán no es una nación, Canaán es una región. Ahí había estados, reinos-estado, que tributaban a Egipto. Entonces, es la importancia de contextualizar correctamente. No, pues que aquí dice que estuvieron en Egipto 400 años. Sí, nada más que Egipto, las fronteras de Egipto no son las fronteras que hoy son Egipto. Por eso tenemos que aprender a contextualizar y es uno de los propósitos en este curso y en muchos que doy. Si tú vas incluso a las Naciones Unidas en Nueva York, en el lobby tienen el primer tratado de paz de la historia de la humanidad. Las primeras naciones que hicieron un tratado de paz. ¿Quiénes fueron? Los egipcios con los hititas. Precisamente por esa batalla, la batalla de Kadesh. Y esa batalla, ¿quién la ganó? Esto es sorprendente. Me van a hacer que me desvíe y no me quiero desviar, pero se los tengo que decir porque es increíble. ¿Quién ganó la batalla de Kadesh? Ninguno de los dos. Esa fue realmente la Primera Guerra Mundial. Dos superpotencias se enfrentaron. Y fue tan terrible que terminaron en empate. Terminaron, mejor diciendo, la paz. Por eso tienen ese tratado de paz en las Naciones Unidas, que se ha encontrado arqueológicamente tanto la versión egipcia del Tratado de Paz como la versión hitita. El asunto es el siguiente. Fíjense qué increíble. Esto les va a volar la cabeza. Como ninguno de los dos ganó, esto fue en los tiempos de Ramsés II. Como ninguno de los dos ganó, se tuvieron que replegar. Hicieron la paz, pero quedaron muy diezmados. Egipto se regresó a su centro
Y los hititas ya quedaron tan golpeados económicamente que ya nunca se recuperaron y desaparecieron. ¿Y qué creen? Cuando se retraen los dos imperios, queda una franja de tierra de nadie. ¿Qué franja fue esa? Lo que hoy entendemos como Canaán. Y eso sirvió para que pudieran entrar los egipcios. Porque nunca se han preguntado cómo pudieron entonces los israelitas finalmente llegar. Ok, se le fueron al faraón. Y luego, ¿por qué no fueron sobre ellos? ¿Por qué se los permitieron después? Está bien, faraón tuvo un lapsus, está bien, les cayó el agua, está bien. Y luego, ¿por qué no fue por ellos? Porque esa tierra quedó como tierra de nadie durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Por la devastación política y financiera de la guerra de Kadesh. ¿No es increíble? Así que ese suceso histórico allanó el camino, facilitó el camino para que se diera algo increíble. Que un grupo de esclavos, un grupo pequeño, saliera y se estableciera en una tierra que finalmente era de Egipto. O era de los hititas, como tú veas. ¿Y cómo los van a dejar ahí prosperar? ¿A honras de qué? Pues a honras de que estaban replegados políticamente. Por eso tenemos que entender la geopolítica. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó este asunto. Regresamos acá porque yo sé que es confrontativo que te digan que nos han enseñado mal en la escuela dominical, pero hay muchas cosas que nos han enseñado mal. No estuvieron 400 años de esclavo. Josué no dijo que se detuviera el sol y la luna, pero en fin, es otro tema. Regresamos, estamos acá nuevamente. ¿De acuerdo? Tradición oral, línea naranja. Tradición escrita, línea verde. Y ahí están los libros que se van dando. El libro de Génesis, que era parte de la tradición oral. El éxodo sucede en el desierto. Todo se escribe posteriormente. Hay dos formas de apuntar esto. En el momento en el que sucedió o en el momento en el que se escribió, que siempre va a ser tardío. ¿De acuerdo? Viene el reinado de David, de Salomón, y ahí sucede algo importantísimo. Se construye el templo. El primer templo lo construye Salomón, bajo el auspicio y el proyecto de su padre David. David lo quería hacer, pero finalmente va a ser Salomón. Por eso se conoce como el primer templo o el templo de Salomón. Incluso el templo de David, algunos le dicen, ¿de acuerdo? Pero ahí está el primer templo en un pueblo unificado ya con una identidad muy, muy establecida. Ok, ¿qué sucede después de que muere Salomón? El reino se divide. ¿Qué tenían hasta ese momento, volviendo a nuestro tema de la Biblia? Pues sus rollos, sus rollitos, bueno, ya muchos rollos, cada vez había más rollos, y cada vez más rollos, y cada vez más rollos, y más copias, y más copias, y más copias. Pero ¿qué sucede? Después de Salomón, el reino se divide. Se pelean y queda el reino del norte, que se le llama Israel, y el reino del sur, que se le va a llamar Judá. Muchas veces en la Biblia, cuando está hablando de Israel, no está hablando de todo Israel o del Israel espiritual, está hablando del reino del norte. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúa la tradición oral y la tradición escrita. Se siguen escribiendo cosas. Ahora ya, en el reino del norte y en el reino del sur, hay profetas que solamente profetizaron para el reino del norte. Hay profetas que únicamente profetizaron en el reino del sur. Hay algunos profetas que profetizaron en ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban en idolatría. Dios les está advirtiendo que si no se vuelven a los caminos, los va a entregar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Ahí suceden todos estos libros que están ahí. Y finalmente se viene la época de los profetas que empiezan a advertir de varias cosas. E históricamente se levanta el imperio asirio. Y el imperio asirio en el 722 antes de Cristo, toma la zona y se invade el reino del norte y se los lleva al exilio. Y nunca más se ha vuelto a saber de ellos, hasta el día de hoy. Se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. Se perdieron. Algunos dicen que por allá andan porque son profecías, pero aquí estamos hablando ahorita de historia. Llegaron los asirios, tomaron la zona y vámonos. Se acabaron. Y se quedan el reino del sur. Siguen los profetas diciendo, tengan cuidado, porque si nosotros seguimos imitando las malas acciones, pues nos va a pasar lo mismo que le pasó al reino del norte. Y efectivamente, en el 587,
Ahora se levanta un nuevo imperio que va a sustituir al imperio asirio, que son los babilonios. Y ahora sí van por todos. Y agarran y se llevan también al reino del sur. Lo van a devastar y van a destruir el templo. El templo de Salomón queda destruido. Y se los llevan a Babilonia. Y ahora sucede algo muy curioso. Esta tradición oral y esta tradición escrita sigue desarrollándose, pero ahora en Babilonia. Por eso tenemos la historia de Daniel. ¿Dónde sucede? En Babilonia. ¿Dónde sucede la historia de Cedrac, Mesac y Abednego? En Babilonia. ¿Por qué? Porque se los llevaron, porque ahí ya no quedó nada. En el templo ya no quedó nada, ya quedó en ruinas. Ellos se van y fíjense, ellos estando ya en Babilonia, dicen, no queremos que nos pase lo que le pasó a las otras 10 tribus que desaparecieron, que ya no sabemos ni dónde están, que fueron asimiladas. No, y entonces eso hace que se vuelvan a sus raíces, que se vuelvan a su religión, que se vuelvan a Dios en Babilonia, a su lengua, a sus escritos. Y entonces en Babilonia empiezan a escribir y empiezan a defender su judaísmo y su identidad para que no fuera absorbida por los babilonios. Por eso, si te das cuenta, esos libros muestran cómo trata Babilonia de asimilarlos y ellos se resisten a eso. Están en una tierra extranjera, pero ellos llevan su genealogía, su identidad como judíos en el corazón. Y una cosa curiosísima, es en Babilonia donde surgen las sinagogas. Las sinagogas hay por todo el mundo. ¿Cuándo se inventaron? ¿Por qué se inventaron? ¿De dónde salieron las sinagogas si había templo? Pues se dan en Babilonia. Las sinagogas originalmente sirvieron como centro cultural en Babilonia. Se reunían los judíos a leer sus escritos, a leerlos en hebreo, a hablar de sus tradiciones. Era un tipo como club, cosa que sucede muy común con los inmigrantes. Por eso existe el club español, el club alemán, a donde tú vayas, existe el Chinatown, la zona de inmigrantes de irlandeses. Entonces, fíjense, la sinagoga es un concepto que surge en Babilonia. ¿Y qué va a pasar históricamente? Va a haber un cambio de imperio, llegan ahora los persas y el rey persa les permite regresar a su tierra. Y es cuando ahora regresan, ¿sí? Regresan a su tierra y junto con ellos se traen sus rollos, se traen sus escritos, se empiezan a reconstruir. Esto es el libro de Nehemías. Eso es lo que va a hacer en los tiempos de Nehemías. Nehemías es uno de los que, bueno, él es el que le pide al rey que les permita regresar y que firme ese edicto. Y entonces regresan y cuando regresan reconstruyen el templo, pero ahora ya hay textos de Babilonia, hay textos de Jerusalén, o sea, textos que se hicieron en Babilonia y otros textos que estaban ya en Jerusalén. Por eso van a existir más tarde el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y cuando llegan, aquí es donde entran en escena los samaritanos, que también es una historia interesantísima. ¿Quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son los samaritanos? Pues fíjense qué increíble, los samaritanos no son otra cosa más que el remanente de israelitas del reino del norte que se quedaron allá desde el 722, cuando llegaron los asirios. Cuando contamos la historia de que llegaron los asirios y se los llevaron, no se llevaron a todos. O sea, no se van a llevar al 100% de la población, es imposible. Ajá. Y cuando eso se quedó en ruinas, pues sí se quedó en ruinas, pero tampoco se quedó en ruinas nada. Se quedaron, es ese remanente. Hubo israelitas que se quedaron y ellos ya no conocieron la historia de Daniel porque se llevaron a los del sur. Esa historia se da ya, Daniel, el foso de los leones, el horno de fuego, todo eso se da ya. Ellos se quedan aquí, pero además se quedan con pueblo asirio que trajeron para asimilarlos, para que se casaran, porque era una forma de asimilarlos, y ellos mezclan un poco su judaísmo con ritos paganos,
Jerusalén, el templo quedó destruido, entonces ellos montan un nuevo templo, y cuando llegan los judíos con todo este fervor nacionalista, que ellos defendieron su judaísmo y defendieron sus rollos y defendieron sus escritos con la vida, cuando llegan se encuentran con unos medios hermanos extraños que no creen en los profetas porque no lo vivieron, que traen otros rollos de otros pueblos y entonces y que además para acabarla adoran en otro lugar. Entonces ellos quieren, pues, vénganse, ya construyamos Jerusalén, el templo de... No, pues nosotros somos nuestro templo donde adoramos a Yahvé, adoramos al mismo. No, pero ¿cómo no? Pues en el y ahí se van a enemistar de por vida. Para los tiempos de Jesús son enemigos, pero acérrimos. Bueno, pues de ahí salieron los samaritanos, porque hay gente que piensa que son también otro pueblo distinto. No, son medios hermanos. Realmente son hermanos de los judíos que se paganizaron y que luego van a entrar en un choque religioso, particularmente por dónde era donde se debería de adorar a Dios. Los samaritanos solamente usan el Pentateuco, no usan los profetas, no usan nada, solamente usan el Pentateuco. Y un dato también increíble, que parece como de película. Cuando los judíos regresan ahora al Estado de Israel, que saben tiene pocas décadas de existir realmente, cuando les dan a los judíos una tierra, ellos regresan a lo que hoy es Israel para nosotros, se encuentran con los samaritanos. Pensaron que se habían extinguido. La gente no sabía que existían todavía los samaritanos. Eran alrededor de 100 samaritanos. A mí me da mucha ternura imaginármelos porque seguían adorando en el mismo monte en condiciones deplorables. Eran aproximadamente 100 samaritanos que ahí estaban. Y entonces Israel los cobija, los apoya y están ahora, pues ya creo que hay como 500 o 600, 700 samaritanos. Fíjense qué increíble, pero siguen existiendo y siguen guardando sus costumbres. Es algo muy, muy notable. Bueno, entonces nos ubicamos ahí donde estamos, ¿de acuerdo? Déjenme moverme de aquí porque me acabo de dar cuenta que ahí está. Muy bien. Que están viendo ahí, lo puse solamente como una información que es importante que la conozcan. ¿Cuál es el texto bíblico más antiguo que se conoce? O sea, decimos, ¿cuál es el versículo bíblico? ¿Dónde está la Biblia escrita más antigua? Bueno, es un versículo y es del 700 antes de Cristo. Atrás de eso ya no existe nada. ¿Y qué creen? Se lo encontraron en un dije, en una tumba a una mujer, y es la oración sacerdotal, la que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Ese versículo es, que está en plata, es lo más antiguo que tenemos escrito de la Biblia. Tenemos los rollos del Mar Muerto, pero son todavía mucho más posteriores, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a dar un jalón para adelante. Espero que no haya muchas dudas hasta ahorita. Vamos a avanzar en el tiempo. Ya cubrimos hasta el 500 antes de Cristo, porque aquí la cosa se va a poner muy interesante. Vámonos ahora hasta el año 1 después de Cristo, que podría ser como el año 0, pero el año 0 no existe. Esa línea que están viendo ahí, morada, es el año 1, ya después de Cristo, ¿de acuerdo? Aquí va a suceder algo muy importante. Como ya comenté, necesitamos entender la geopolítica, porque la geopolítica afectó la forma en la que se copió, se conservó y se distribuyó la Biblia. Entonces tenemos que entender qué estaba sucediendo geopolíticamente para no incurrir en errores como ese. Es que la Biblia dice que Egipto, sí, pero es que la frontera de Egipto estaba hasta el Imperio Hitita. Ah, no lo sabía. Ok, tenemos que entender esto. Fíjense, la transmisión de la Biblia y la historia del pueblo de Israel se da en contextos políticos donde existían imperios dominantes. Israel nunca fue un imperio. Nunca fue un imperio. Y además tuvo la característica increíble y extraña de siempre estar rodeada de dos imperios. O sea, Israel siempre ha sido el sándwich entre dos imperios. Y ya tengo que sobrevivir en esas condiciones que son de verdad increíbles, pero siempre ha sido así. ¿Cuál es el imperio en la historia bíblica dominante más antiguo? ¿Quién me lo dice? No está difícil, nada más hay que... Filisteos. Los más antiguos.
Filisteos. No, los filisteos son de Canaán. Acuérdate, los filisteos surgen en Canaán. El pueblo de Israel tiene historia antes de llegar a Canaán. El Imperio Romano. No, el Imperio Romano no existe. Los El griegos. babilónico. Antes de Babilonia es con Daniel. Antes de Daniel ya estuvo David, ya estuvo Salomón, ya estuvo Moisés. El egipcio. ¿Asirio? Claro, el egipcio, el egipcio. Yo sé que parecen preguntas difíciles, pero les prometo que si lo entendemos, no está difícil. El egipcio. Pues ¿en dónde surge Moisés? En Egipto. José, ¿a dónde se lo dieron de esclavo? A Egipto. Jacob, ¿a dónde fueron a buscar cereal porque se estaban muriendo de hambre? En Egipto. ¿En dónde estaban esclavos? En Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro curso, partimos de Egipto. Hubo imperios anteriores, pero no son relevantes para lo que estamos hablando de la Biblia. Es Egipto. Ahí están los egipcios. ¿Los están viendo? Ese fue siguen existiendo, pero ese es el marco del imperio egipcio, de la duración del imperio egipcio. Y ahí ya lo están viendo. Nos vamos desde Moisés, Jacob, David, Salomón. Todo eso fue bajo Josué. Todo eso fue bajo la dominancia del imperio egipcio. Después de los egipcios se levanta un nuevo imperio. ¿Cuál fue? Piénsenle nada más, porque acabamos de comentar que se llevaron a una tribu. Y no Babilonia. Babilónico. No, El asirio. asirio, ¿de acuerdo? Ahí está el imperio asirio. Ahí está. Luego surgen los asirios. Y vean cómo macha la historia de los libros, de los personajes bíblicos, de los profetas, con los imperios. Eso era el imperio asirio. Agarra a la tribu del norte y los desaparece del mapa. Ahora sí, después del imperio asirio viene ¿qué imperio? El babilónico. El babilónico. Muy bien, el babilonio se levanta. Babilonia, Nabucodonosor, se llevan al pueblo, Daniel, Cedrac, Mesac, Abednego, y todo eso se da en Babilonia. Y después de Babilonia, en la Biblia viene como incluso Daniel mismo, el mismo profeta Daniel, le toca el cambio de imperio. Y va a servir, así de destacado era Daniel, que va a servir a dos imperios distintos. A Daniel le toca la transición cuando se acuerdan que aparece y dice que los días están contados y hay un cambio de imperio del babilonio ¿a cuál? ¿Alguien sabe? ¿El persa? Al persa. Maravilloso. Y ahí se da la historia. ¿Se acuerdan de quién se casó con un rey persa? Hay un libro de la Biblia, uno de los dos libros que tienen nombre de mujer. Claro, la reina Esther se da en este contexto. ¿Por qué en este contexto? ¿Qué tiene que ver Persia con una israelita? Pues hay que entender la historia. Pues porque ahí andaban, ahí se dio todo esto. Entonces, ahí está el imperio persa. ¿De acuerdo? Es un rey persa que le permite a Nehemías regresar y reconstruir los muros de Jerusalén, que es de lo que acabábamos de hablar. Eso se da en este contexto geopolítico. Y después de los persas se levanta otro imperio. Los griegos. Los griegos. Perfecto, maravilloso. Aquí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque este imperio no es como los demás imperios. Este imperio fue un imperio único por muchas razones. Este imperio moldeó la cultura. Pero este imperio, a diferencia de todos los demás, fue un imperio que conquistó no solamente con la fuerza, no solamente con las armas, sino conquistó en la mente. Todo mundo quería ser griego. Los griegos conquistaron, los griegos enamoraron al mundo. ¿Y cómo no? Literatura, arquitectura. Hoy casi no podríamos hablar nada más de la terminología griega que utilizamos. Las artes. Entonces, el mundo se fascinó con los griegos. Algo ha pasado, por ejemplo, históricamente parecido con Estados Unidos. Hay gente que ama a los Estados Unidos, ¿sí? Así, ¿no? Que nos invadan. Bueno, con los griegos, todo el mundo quería ser griego, al grado que en los tiempos de Jesús, que todavía falta para eso, el hebreo prácticamente era ya una lengua muerta. Hablaban griego. Es la razón por la cual el Nuevo Testamento se va a escribir en griego, pero todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos ahí. Estamos cuando surge el imperio griego. Cuando surge en ese espacio, véanlo muy bien. Fíjense, ubiquen el año 1 después de Cristo, ubiquen dónde están
el imperio griego, cuando se levanta el imperio helénico, ¿de acuerdo? Y para efectos de la Biblia, en el 450 a.C., durante ese periodo de transición, porque además, vuelvo a decirles, los tiempos no son pétreos, de que 450 imperio persa, 451 griego, ¿no? Pues hay unas transiciones, pero tenemos que fijarlo de alguna manera. Surge Malaquías, el profeta Malaquías. Si tú tomas tu Biblia y tomas el Antiguo Testamento, que es en lo que nos estamos ocupando ahorita, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Malaquía. Malaquías. ¿Por qué es el último libro del Antiguo Testamento? Sí, es Malaquías. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque fue el último profeta que se levantó, o al menos fue el último profeta que el pueblo identificó con una autoridad que venía de parte de Dios, Malaquías. Por eso, ahí acaba el Antiguo Testamento. De Malaquías no se va a volver a levantar otro profeta, el pueblo no va a volver a reconocer a un profeta de parte de Dios hasta Juan. Juan el Bautista, no el apóstol Juan. Hasta Juan. Entre Malaquías y Juan hay aproximadamente 400 años. Ese periodo se conoce como periodo intertestamentario. Ahí se los voy a ilustrar. Miren, ese periodo. Este periodo entre Malaquías y Juan el Bautista se conoce como periodo intertestamentario. ¿Por qué periodo intertestamentario? Porque es un periodo que está entre los dos testamentos. Entonces, si ustedes toman su Biblia y llegan aquí y llegamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Déjenme encontrarlo, está bien chiquita esta Biblia. Bueno, llegamos al último libro, Malaquías. Supongamos que es este. Y acá ya está el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Bueno, aquí hay una página. Esa página son 400 años. Es un lapso de 400 años donde no se escribió nada. Donde no escribieron nada. ¿Por qué? Porque no había profetas. ¿De acuerdo? Ese periodo va a ser fundamental comprenderlo. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia del pueblo hebreo que tienen tiempo para copiar. Porque siempre andaban escribiendo, copiando, suceden cosas. Que David, ahora ya que mató a Goliat, pues platícalo y ahora hay que incluirlo. Oye, y no se te vaya a olvidar lo de Josué. Pero aquí en estos 400 años, que se da bajo el dominio griego, sucede que también son impactados por la cultura griega. Impactadísimos por la cultura griega. ¿Y qué hace en esa cultura griega? Además de que van a empezar a escribir lo que luego se va a conocer como libros apócrifos, que eso lo vamos a ver en una clase más adelante, va a suceder algo increíble. Va a surgir, voy a limpiar toda la pantalla para que nos enfoquemos en esta parte. Va a surgir la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta, ahora sí, podemos decir que es quizá la primera Biblia, no quizá, es la primera Biblia, pero nosotros tenemos ya un concepto más amplio de lo que es la Escritura. Pero es la primera vez que alguien toma todos esos rollos, que llenan un montón de rollos. Aquí están todos estos son rollos, así imagínense a mí lleno de rollos. Lo agarran y ¿sabes qué? Agárralos, tradúcelos al griego y compílalos en un solo volumen. El resultado es la Septuaginta. La primera Biblia en ese sentido. Todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros entendemos como Antiguo Testamento, todavía no existía nada del Nuevo Testamento. Nada, todavía nace Cristo. Cuando ya existía la Septuaginta. En griego, traducida del hebreo al griego. Lo sorprendente de esta historia es quién la hizo, porque la hizo Ptolomeo II Filadelfo, un emperador pagano en Alejandría. Alejandría, pues a mí me suena como Italia, ¿no? Como Florencia, pero no, Alejandría es Egipto.
Alejandría es Egipto. Este emperador, para enriquecer griego, las artes, la literatura, para enriquecer la biblioteca de Alejandría, que era el Google de su época, ¿sí? Manda traer los escritos hebreos como acervo cultural. Ni siquiera lo hizo con un fin espiritual ni teológico. De hecho, era un rey paganísimo. Se llama Ptolomeo II Filadelfo porque tenía relaciones incestuosas con su hermana. Pero él es el que manda traer estos escritos, los traduce, los pone en un solo volumen y el resultado es la Septuaginta. Esta Biblia va a ser importantísima porque va a ser la base de prácticamente todas las primeras traducciones. Ahora, ¿cómo conocemos esta historia de la Septuaginta? Por una carta, la carta de Aristeas. Es una carta de Aristeas, bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, que le escribe una carta a su hijo Filócrates, relatando estos hechos. La historia cuenta, y que seguramente tiene algunos exageraciones o algunas cuestiones medio legendarias, pero es lo que hay. Cuenta que Ptolomeo II Filadelfo manda a traer a sabios judíos para que traduzcan en Alejandría la Biblia. Y la traducen al griego en cuartos separados. Él, para asegurarse que realmente la traducción fuera buena, luego los vuelve a reunir, pone a otros sabios, la revisan y todas coincidían. Y entonces es cuando les da entrada a la biblioteca de Alejandría. Todo esto lo sabemos por la carta de Aristeas. Van a recibir, cada vez que termine una lección, van a recibir material adicional. En algunas ocasiones lo van a recibir antes, que yo les recomiendo que lo lean para que sepan de dónde sale esta información, cuáles son las fuentes. Y les voy a enviar las ópticas que hay, porque luego no todos los académicos están de acuerdo en ciertas cosas. Hay los que están a favor de algo o algunos que tienen otro enfoque. Pero finalmente, esta es la historia de la famosa Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Septuaginta significa 70 o los 70. Realmente la historia de Aristeas dice que eran 72, pero por alguna razón lo redondearon a 70. Entonces, realmente como la Biblia de los 70. La primera traducción de la historia de los textos bíblicos de todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Regresamos a nuestra línea de tiempo. ¿Por qué? Es que pasaron un montón de cosas. En esta ventana pasan muchas cosas que van a afectar el destino de la traducción bíblica. Como ya les comenté, es en este periodo donde van a surgir los apócrifos del Antiguo Testamento, pero eso merece una clase particular. Sucedió otra cosa muy importante. La política es bien importante entenderla. Hubo una revuelta. Los judíos se estaban helenizando al grado que llegan ya a un extremo insoportable. Querían ya introducir dioses griegos al templo de Jerusalén. Imagínense más esa barbaridad. De hecho, hay una profanación. ¿Y qué sucede? Pues hay algunos fieles judíos que ya no aguantan más. Unos estaban a favor, Unos estaban a favor. Pero hay unos que ya no aguantan más y hacen una revuelta. Se conoce como la revuelta de los macabeos. Seguramente lo has escuchado. Si eres católico, conoces el libro de los macabeos. Está en algunas Biblias. ¿Qué es esto? Es un hecho histórico. Se levantaron en armas y lograron lo increíble: derrotar al imperio griego. Claro que el imperio griego ya estaba en decadencia, pero logran derrotar y crean una monarquía israelita. Se les va a conocer como los asmoneos. Y entonces, desde los tiempos de Salomón, vuelven a tener ya un reino, que es la dinastía asmonea, el reino de los macabeos, pero finalmente van a tener ahí problemas internos y van a ser terriblemente aplastados por un nuevo imperio que los va a exterminar en un suceso muy sangriento, muy triste, terrible, y van a poner a un rey espurio. Ese rey espurio se llamó Herodes el Grande y fue puesto por el imperio más prolongado de la historia,
que va a empezar a tener ya una relevancia que durará 1000 años. Y estamos hablando, por supuesto, ¿de qué imperio? Los romanos. Del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Pues llega el Imperio Romano, elimina a los macabeos, impone a un rey falso, un rey espurio, que es Herodes el Grande, y Herodes el Grande va a morir en el 4 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, fíjense nada más en qué contexto geopolítico va a nacer Jesús de Nazaret. Con un pueblo que todavía tiene abierta la herida de un reino que tenían hace poco, una aplastante derrota sangrienta y dolorosísima, un cambio de imperio del griego al romano, de una nación que estaba totalmente transculturizada y bíblicamente con los rollos sinagogales, ¿sí? Los rollos sinagogales, con sinagogas, con templo y con la Septuaginta. En un pueblo que increíblemente ya no hablaba hebreo, hablaba arameo y griego. El hebreo estaba completa y totalmente en desuso. Solamente se hablaba hebreo para las lecturas en las sinagogas. En la vida real y común hablaban arameo y griego, que era la lengua franca. Y eso va a continuar todavía por muchos años más, ya que el imperio griego fue tan poderoso culturalmente que aun cuando llegó porque todos los imperios rompían con lo anterior. Los egipcios eran totalmente clavados egipcios, no te puedes ni confundir, ¿sí? Luego llega el siguiente imperio y acaba con todo eso. Llega el siguiente y acaba con todo el rastro. Los griegos no. Los griegos penetraron tanto que incluso ese periodo se conoce como periodo grecorromano. O sea, existe el arte grecorromano. Bueno, ¿es griego o es romano? No, es que es... No fueron tan marcadas así la transición cultural. Es como un gradiente. Pero finalmente no hablaban ya griego, ya no hablaban hebreo, hablaban griego y arameo. Tienen la herida abierta de un reino que pocas décadas atrás todavía existía, la vergüenza de un rey falso y la bota de Roma que está oprimiéndolos, y ahí es donde va a nacer Jesús de Nazaret. Aquí nos vamos a detener. Creo que avanzamos mucho. Recuerden que la lección queda grabada para que la chequen y la rechequen, y todavía, una vez que la vean, podemos retomar preguntas en nuestra próxima lección. En este momento detengo la grabación.